Hola a todos, les habla Roberto Andrés Valencia Aguirre, su colega y amigo. Hoy vamos a iniciar una serie de videos relacionados con los decretos que han sido emitidos el día 15 de abril por el Estado colombiano para afrontar de la mejor manera los temas relacionados con la emergencia que vivimos actualmente en temas económicos, de salud y demás. Estos decretos tienen ciertas particularidades como que son transitorios algunos, unos por más tiempo que otros, pero es importante mantenernos informados y Valencia, Alarcón y Asociados, en alianza con Márgenes, Estrategias en Riesgos de Mercado, hemos preparado esta serie de información que de seguro va a ser muy relevante para sus compañías. Recordemos entonces, unidos e informados, saldremos adelante. Primero vamos a mirar una presentación que queremos mostrarles a ustedes con digamos, el resumen de esos decretos que han sido emitidos y vamos a ir cubriendo, no necesariamente en el orden en que han sido emitidos por la numeración, sino en la relevancia o en los temas que pues sean sugeridos o hayan sido sugeridos por ustedes en los comentarios. Lo primero, tenemos el decreto 551 en el cual se adoptan medidas tributarias transitorias en el marco de la emergencia económica y social y ecológica. Está el 522, donde se habla de recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias, el FOME. Se adicionan recursos para este Fondo de Mitigación de Emergencias. El decreto 553, por el cual se define la transferencia económica no condicionada para adultos mayores que se encuentran registrados en la lista de priorización del programa Colombia Mayor. Vamos a mirar esos temas también. Hay otros que de pronto no vamos a ahondar mucho, pero como les digo, vamos a ir mirándolos en el orden que consideremos sean requeridos por ustedes. También está el 554, 555. Hoy vamos a arrancar por el último, que es el 560, que es el decreto por el cual se adoptan medidas transitorias especiales en materia de procesos de insolvencia. Entonces, digamos que aquí vamos a traer este tema primero porque es de suma importancia para las compañías ahora que están en su déficit de liquidez, en su incertidumbre para conseguir recursos, para poder hallar estrategias que les sirvan para salir adelante. Pues bien, aquí miramos cuáles son esas medidas transitorias para aquellas compañías que decidan entrar en este proceso concursal de insolvencia. Sobre todo, pues en el marco de este estado de emergencia social y económica. Daremos pues inicio a este primer decreto con este video que tenemos preparados para ustedes hoy. No vamos a cubrir todo el decreto en su totalidad, pero sí vamos a mencionar los aspectos más relevantes y cualquier información será ampliada a través de nuestros contactos que estarán al final de nuestro video y con mucho gusto estaremos atendiendo sus inquietudes a través de nuestro canal. Por eso no olviden suscribirse y estaremos muy atentos a ustedes. Empecemos pues con el decreto 560. Todos estos decretos han sido desarrollados de acuerdo a lo previsto por el decreto 417 del 17 de marzo, digamos que fue el que inició con el tema y declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional. Vale la pena decir que estado de emergencia tiene una duración de 30 días inicialmente, ¿no? Entendería uno que se vence el 15 de marzo y comprende un poco por qué la premura de todos los últimos decretos, los 10 decretos que salieron, pues antes de que se cumpla ese estado de emergencia y ya miraremos qué otros decretos vienen porque pues el tema de la cuarentena no va a durar hasta el 17 de marzo, por supuesto, como ya lo sabemos. Este decreto se adopta medidas transitorias, como decía inicialmente, en materia de procesos de insolvencia. Entonces, primero vamos a ver qué consideraciones tuvo. Entonces, al emitir el decreto, se tuvieron unas consideraciones importantes. Entre otras, digamos que estas medidas de aislamiento han paralizado la actividad económica en todas las compañías, la mayoría de las compañías, y que esas decisiones de consumo de los hogares de las empresas pues han aplazado por ende la producción de nuevos bienes y servicios pues porque no se tiene la fuerza laboral, la gente ahora actualmente está en vacaciones colectivas o está en suspensión de contratos de trabajo, cualquiera que haya sido la estrategia adoptada por la compañía. Esa fue una de las primeras consideraciones, la parálisis de la actividad económica que vivimos actualmente.
También se ha tenido en cuenta que se anticipa una recesión en materia global, o sea, por más que se hagan esfuerzos, esto genera recesión. En la mayoría, o no importante, empresas pequeñas y medianas, donde entrarán en cesación de pagos y se espera inclusive un aumento del desempleo. Esa ha sido otra consideración. También que los procesos de insolvencia actualmente, pues lo que buscan en algún momento es permitir a los deudores, las personas que deben los recursos y que están en dificultades de negociar, pues darles una alternativa para renegociar sus obligaciones con los acreedores, para obtener ese oxígeno tan necesario para poder seguir funcionando y operando como empresa. Entonces, lo que busca es que sigan funcionando, preservar el empleo y atender el pago de los créditos de manera oportuna, pues para que hayan acuerdos, como su nombre lo indica, eh, pues para mejorar esa posición económica que se vive actualmente. Tenemos también que hay estudios en donde se visualiza que va a haber una caída en el Producto Interno Bruto en la mayoría de las empresas medianas y pequeñas. O sea, ya se está visualizando esto y por eso se trata de que, pues, que no se, la economía se reactive en el menor tiempo posible, adoptando ciertas medidas transitorias. Otra consideración es que el mecanismo del estatuto concursal que existe actualmente para estas empresas, para que se acojan a estas leyes de insolvencia, pues está diseñado para unos tiempos normales y no estamos en tiempos normales. Entonces no se puede tener unos mecanismos donde los tiempos son de 20 meses, donde son de una serie de documentos que tienen que ser diligenciados previamente, analizados previamente. Entonces ahorita se necesita mucha agilidad. Estas son consideraciones, como les digo, que se han tenido en cuenta para emitir y que nos sirven para entender en contexto lo que vamos a ver a continuación. Otras consideraciones, mmm, que se necesita aligerar esa carga que van a tener los jueces de los concursos para las cantidades de los procesos que se avecinan. Es decir, se ha considerado que se avecinan un número importante de procesos de insolvencia económica, probablemente liquidación, probablemente cualquiera de estos. Entonces, se anticipa pues que van a haber atribuciones a otras personas diferentes a los jueces para que tomen las decisiones en estos importantes procesos concursales. Otra consideración importante, las cámaras de comercio. Consideraron que las cámaras de comercio como entidades privadas sin ánimo de lucro ejercen funciones públicas y que cuentan con la capacidad técnica, administrativa, financiera para tramitar procedimientos de insolvencia extrajudiciales. O sea, que vamos a hablar de procesos de insolvencia o procedimientos para la ley de insolvencia extrajudiciales que no tienen que pasar por un juez necesariamente. Se consideró también que es necesario generar incentivos tributarios, entonces vamos a hablar de incentivos tributarios que nos incluye este decreto 560. Hay otro decreto, como le mencionaba, el 551, si no me falla la memoria, en donde hay aspectos tributarios adicionales, pero aquí se tocan aspectos tributarios. ¿Bien? Bueno, lo primero es, tenemos 4 títulos: régimen concursal, lo que tiene que ver con un régimen concursal transitorio, es decir, que nos vamos a acoger a este régimen concursal en estos tiempos mediante dura el decreto, mediante lo menciona el decreto, en el tiempo que lo menciona el decreto. Va a haber un título 2, negociación de emergencia de acuerdos de reorganización y procesos de recuperación empresarial, es decir, hay una negociación que ha considerado el Estado colombiano y es de emergencia, entonces digamos que va a haber facilidades. Título 3, aspectos tributarios, como lo mencionaba anteriormente, y otras disposiciones en el título 4. Hablemos del primero, título concursal, el régimen concursal. Entonces, lo primero es finalidad y ámbito de aplicación de mecanismos extraordinarios de salvamento y recuperación. Pues, en ese régimen concursal dice que su finalidad es crear mecanismos extraordinarios de salvamento y recuperación. Aquí no estamos hablando de liquidar las compañías, sino de salvarlas y recuperarlas de esos tiempos de crisis. ¿Cuál es su objeto? Pues mitigar esos efectos que se derivan de la declaratoria de la emergencia social de que trata el decreto 417, como decía, fue el que casi inició junto con el 418 esos temas de aislamiento económico, aislamiento social y demás. Bien. Esto tiene una disponibilidad de 24 meses. O sea, este régimen concursal es para 24 meses. Posterior a ello se espera pues que se tome el régimen concursal que viene, entre ellos la ley 1116 y todas las modificaciones
que ha tenido esa ley, que pues ya son las que están vigentes actualmente. Siguen vigentes, excepto que este decreto menciona algunas que ya no operan, ¿no? Para hacerlo más ágil y más oportuno. Reitero, no vamos a mirar todo el decreto, vamos a mirar los aspectos relevantes. La invitación es a que eh, lo consulten o nos hagan llegar sus comentarios, nos contactemos a través de las reuniones virtuales para que podamos dar soluciones a sus compañías de manera oportuna, pues aprovechando los medios que tenemos actualmente tecnológicos y demás. Primero, acceso expedito a los mecanismos de reorganización. Entonces, miren aquí algo importante porque empezamos a tener protagonismo algunas profesiones tan relevantes en nuestra economía como el contador y algunos cargos como revisor fiscal, más protagonismo del que tenemos. El juez del concurso no realizará auditoría sobre el contenido o exactitud de los documentos aportados ni sobre la información financiera o cumplimiento de las políticas contables, lo cual será responsabilidad exclusiva del deudor y su contador o revisor fiscal. Es decir, que empresas, ya sabemos las que tienen revisor fiscal, pues debe ir la información firmada por el revisor fiscal, las certificaciones y demás, y los estados financieros debidamente certificados por el representante legal y su contador. Y el juez lo que va a hacer es trabajar con esa información sin ahondar mayormente en información o hacer ningún tipo de auditoría. Es decir, que la fe pública que da el contador y el revisor fiscal con su opinión sobre esas cifras, pues se va a tener en cuenta para agilizar estos procesos. Esto es bien importante porque aquí, digamos que si uno lo ve como forma de oportunidades, pues el contador y el revisor fiscal tienen la oportunidad de adquirir ese protagonismo sobre los estados financieros, porque tiene que venir otra persona a auditar lo que ya está dictaminado o certificado. ¿Bien? Flexibilización en el pago de pequeños acreedores para mitigar su afectación en el proceso de organización. Mire que acá hay ciertas libertades, llamémoslo así, o más que todo empoderamientos, y lo que dice la norma es, oiga, mientras está en este proceso, no tienen que ser aprobados todos los acreedores, el orden en el que va a pagar todo, no, usted tiene cierta potestad para pagar a esos acreedores laborales que no estén vinculados y a los proveedores no vinculados, titular de pequeña creencia sujeta al proceso de organización, que no superen el 5% del total del pasivo externo. Es decir, que entrar en estos procesos, digamos que el promotor tiene la capacidad de aprobar esos pagos, ¿cierto? Sin tener que entrar a una previa autorización del juez del concurso. Bien, ¿cuál es la única recomendación? Pues que al juez del concurso se le informe durante los siguientes días, 5 días hábiles, 5 días siguientes, no habla de hábiles, se aporta una lista discriminada de los pagos de acreedores y hay que cumplir ciertos requisitos pues que ya están mencionados en la norma. Entonces, aquí noten que se le da cierta agilidad a los microempresarios que tengan cuentas por pagar o lo que tengan cuentas por cobrar pequeñas, 5% total del pasivo externo de esa compañía, para que haya movilidad en la economía, o sea, no frenar los temas de movilidad económico y de efectivo que son tan importantes para el desarrollo de una economía. Mecanismos de alivio financiero. Entonces se habla de la posibilidad de capitalizar activos, capitalización de activos. Algunas disposiciones flexibilizan ese pago de las obligaciones que tienen las compañías. Entonces, si un proveedor dice, de acuerdo con la organización, podrá contener la capitalización de pasivos mediante la suscripción voluntaria, o sea, se puede capitalizar activos. Aquí tenemos que estar pendientes de normas contables como los pasivos convertibles en patrimonio, ¿cierto? La clasificación entre pasivo y patrimonio, que es tan importante. Pero lo más relevante es que un acreedor puede estar interesado para formar parte del capital. Aquí puede haber cierta renuencia porque a nadie le gusta soltar su capital, pero es una forma de que la compañía salga adelante. Es decir, recuerden que estamos es cómo reactivamos las compañías. Entonces, que si hay una posibilidad de que un proveedor pase a ser accionista, pues aquí está de una forma mucho más ágil. Descarga de pasivos. ¿Qué sucede? Cuando se hacen estos procesos concursales, generalmente los pasivos son valorados y esas valoraciones pueden incrementar el valor de los pasivos, como por ejemplo por exigibilidades que no estaban en un negocio en marcha normal. Entonces lo que dice la norma es, oiga, ese mayor valor lo vamos a descargar por ahora
no vamos a incrementar esos pasivos. Se tienen que cumplir ciertos requisitos previos, claramente, pero la idea es no incrementar esos pasivos para que pueda haber una reactivación empresarial. ¿Bien? Salvamento de empresas en liquidación. Para las empresas que ya están en liquidación inminente, o sea, que ya están bajo un marco normativo que no tiene que ver con la aplicación de las NIF ni las NIF-PYMES, sino que aplican el anexo número 4 del decreto 2420, esto es muy contable, pero pues para que lo tengamos presente, dan una opción y es que cualquier acreedor puede evitar esa liquidación manifestando que quiere aportar un nuevo capital. O sea, si ve que la compañía tiene en algún momento una nueva oportunidad por estos temas actuales, un acreedor puede llegar a inyectarle capital, ciertos términos pues tienen que ser definidos claramente, y es importante que una vez se manifieste el interés, el juez del concurso que lleva ese proceso mantendrá el liquidador, pero, o sea, va a haber un liquidador que sigue ahí, pero va a suspender todos los efectos de la liquidación judicial, o sea, ya no vamos a mirar a la compañía para efectos de liquidarla, sino de poderla reactivar. Entonces, para tenerlo en cuenta, los acreedores pueden formar parte del nuevo capital también para las empresas que están en liquidación inminente. En cuanto a la preservación de la empresa, el empleo y el acuerdo de reorganización, las cuotas que se han pactado, o sea, las empresas que ya estaban actualmente en ese proceso de reorganización bajo Ley 1116 y las modificaciones, y han incumplido durante los meses de abril, mayo y junio con los pagos que estaban planteados o planeados en los procesos. Aquí algo importante es que no se consideran vencidas esas cuotas sino hasta julio. Es decir, abril, mayo y junio que no hayan sido pagados se suspende, no es que no vayan a dejar de pagarlo, sino que no genera ningún tipo de interés, moratorio, ni más. Importante es que si pasados esos 3 meses se extiende, pues ya habrá que subsanarse en una audiencia que se realice después, pero la esencia de esto es que dan un alivio, esto va muy de la mano de lo que vamos a ver posteriormente en temas de arrendamiento, un alivio y es, ahorita estamos salvando el flujo de caja, o sea, posterguemos el pago sin generar detrimento patrimonial y cobro de intereses adicionales. ¿Bien? Vamos a hablar del título 2, negociación de emergencia en acuerdos de reorganización y procesos de recuperación empresarial. Sintetizando un poco este título, lo que se busca es dar herramientas para poder negociar. Estamos en una emergencia y esas negociaciones pueden ser directas. Entonces, lo que dice es que se crean herramientas extrajudiciales. Podemos hacer negociaciones sin tener que pasar por un juez de negociación, permitiendo pues soluciones ágiles, adecuadas en estas crisis. ¿Listo? Se pueden negociar entonces los deudores con los acreedores por un término de hasta 3 meses. Entonces, se pueden hacer negociaciones por 3 meses, cualquiera que sea, que se llegue a consenso, pues para no ir en detrimento y poder que la compañía siga funcionando sin afectar ese flujo de caja por ahora. Recuperación empresarial en cámaras de comercio, importante. Las cámaras de comercio, como decíamos en las consideraciones, están en la capacidad de realizar, de servir como mediadores, de llevar a cabo esos procesos de conciliación entre los acreedores. Tienen un centro de conciliación que lo pueden hacer directamente o a través de esos centros de conciliación. Nombran un mediador para que sirva, para que pueda adelantar estos procedimientos de recuperación empresarial. ¿Listo? Ahora, que posteriormente tienen que ser validados judicialmente, sí, pero pues por ahora ese mediador va a tener inclusive potestad para dar fe pública sobre esos acuerdos. Bien, aquí es importante que una vez esos acuerdos se suscriban, pues pasen a ser el juez para posterior validación. Eh, Todo esto tiene que estar regulado, digámoslo así, por el reglamento expedido por la Cámara de Comercio. Se va a adoptar actualmente el procedimiento está siendo revisado por la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio y debe ser aprobado por la Superintendencia de Sociedades, pero una vez ese procedimiento se pueden hacer directamente en las cámaras de comercio estos procesos de reactivación o recuperación empresarial. Importante, el inicio del procedimiento suspenderá los procesos de ejecución, cobro coactivo, restitución de tenencia y ejecución de garantías respecto de todos los acreedores. Entonces, estamos agobiados en una época en donde ya empezamos a entrar en cobros coactivos porque no han frenado los pagos y demás. Pues bueno, aquí hay una oportunidad para llegar a un consenso,
frenar estos aspectos de cobro coactivo y poder recuperar la compañía mediante estas herramientas tan importantes que tenemos como la ley de insolvencia. Título 3, aspectos tributarios en los procesos de insolvencia. Importante, son tres. El primero tiene que ver con la retención en la fuente. Las empresas que estén dentro de esta ley de insolvencia transitoria, ¿cierto? No pueden ser sujetas a retención en la fuente a título de impuesto de renta. No deben ser sujetas a retención hasta el 31 de diciembre del 2020. No se les puede hacer retenciones en la fuente una vez se incluyan en o se inscriban en estos procesos de insolvencia que estén previamente pues avalados por, digamos, cámaras de comercio que tengan la potestad o eh, en los acuerdos que se hayan firmado de acuerdo a este decreto. Igualmente están exoneradas de liquidar y pagar el anticipo de renta, de que trata el artículo 807. O sea, para el año 2020 no se va a liquidar anticipo de renta. Otro alivio más al flujo. El retención de la fuente a título de impuesto de ventas. Entonces, todas las empresas que se acojan a este ley de insolvencia transitoria le van a hacer retención del impuesto de renta del impuesto de IVA, perdón, del IVA del 50% a todas, a todas. Esto digamos que es otra forma de salvaguardar los flujos, no esperar hasta los 4 meses para pagarlos, sino que una vez ya van regularizándose esos flujos, se van sobre todo estabilizando. Renta presuntiva, pues estas empresas que sean admitidas en un proceso de reorganización empresarial o hayan en algún momento celebrado un acuerdo de reorganización y se encuentren ejecutándolo con la ley 1116, las que ya estén en ese proceso de ley 1116 o las que entren bajo este decreto 560, no están obligados a liquidar renta presuntiva para el año 2020. Es decir, que si la renta líquida gravable no le da para pagar impuestos, no tienen que hacer el cálculo de renta presuntiva, lo cual va a aliviar a muchos claramente para efectos de su caja y de tener esos recursos que son tan importantes en esta reactivación. Bien. Otras disposiciones, entonces, por lo menos se suspenden temporalmente algunos aspectos importantes como en la ley 1116, su artículo 9, el supuesto denominado incapacidad de pago inminente. Entonces, hay un supuesto que es, en el artículo 9 dice en numeral 2, incapacidad de pago inminente. El deudor estará en situación de incapacidad de pago inminente cuando acredite la existencia de circunstancias en el respectivo mercado o al interior de su organización o estructura que afecten o razonablemente pueden afectar en forma grave el cumplimiento normal de sus obligaciones con un vencimiento igual o inferior a un año. Aquí. Entonces, hay un supuesto para admitir a las compañías en estos procesos de reactivación o de reorganización y se supone que está en capacidad de pago, incapacidad de pago inminente. Son supuestos. Entonces dice, el inicio de un proceso de organización de un deudor supone la existencia de una situación de cesación de pagos o incapacidad de pago inmanente. Entonces, vemos que esta incapacidad de pago inmanente se suspende, no se va a tener en cuenta por ahora para poder ser admitidos en estos procesos. Bien. La configuración de la causal de disolución que menciona el artículo 457 cuando las pérdidas reduzcan el patrimonio neto por debajo del 50% del capital suscrito, por ahorita queda suspendida. Las empresas no van a entrar en causal de disolución por haber reducido el capital suscrito en más del 50% producto de esas pérdidas actuales. Entonces, aquí surge una duda y es, bueno, pero entonces son que se reduzca al corte del 2019 a partir de la norma. Entonces, a partir de la emisión de este decreto, si usted ahorita empieza a tener pérdidas hasta final del periodo y obviamente está inscrito, ha sido aprobado su proceso concursal y entra en causal de disolución, omite esa causal de disolución, ¿bien? Mientras esté acogido a este proceso concursal. La obligación establecida en el numeral 5, que tiene que ver con denunciar ante un juez la cesación en el pago corriente de sus obligaciones mercantiles. Es decir, todo comerciante en algún momento debe mencionar ante un juez esa cesación de los pagos a corto plazo. O sea, si ya cesó de pagar, debe denunciarlo ante un juez. Bien, por ahorita esto queda suspendido también. Entonces, son trámites que no necesariamente lo obligan a tener que caer en algunos aspectos importantes para ser aprobado el trámite de insolvencia, pero que deben tenerse en cuenta porque lo que busca es agilizar esos. Bien, entonces, eso es
digamos, la información que tenía. Vamos a mostrar nuestra información de contacto más adelante. No olviden suscribirse a nuestro canal, estar pendiente porque este es el primero. Y recuerden, juntos e informados saldremos adelante. Feliz resto de día.